Nuevamente, mi nombre es Luis Gamarra, soy el asesor regional, líder del equipo de reducción de riesgos de desastre y recuperación del Centro Regional del PNUD, basado en Panamá. Es un gusto para nosotros iniciar este webinar con participantes de toda la región de América Latina y el Caribe. Tenemos también colegas de otras regiones, también público interesado fuera del PNUD, interesado en esta temática. Y hoy nos hemos dado cita para escuchar, aprender, compartir, reflexionar sobre sistemas de alerta temprana. Y quiero agradecer el apoyo que nos ha dado en el diseño y en la preparación de este webinar a Nuri Bermúdez, quien nos va a compartir también una de sus experiencias. Nuri es de la Oficina País de Ecuador. Le agradecemos mucho su apoyo en la organización de este webinar, que es el primero de una serie de webinars de formación e intercambio de experiencias que estamos promoviendo como Regional Hub de Panamá, y específicamente en el área de reducción de riesgos de desastres y de resiliencia, y tiene por objeto dar a conocer las experiencias que hemos desarrollado como PNUD en la temática de reducción de riesgos, preparación ante desastres, de recuperación, de preparación también para la recuperación. Y como parte de nuestro compromiso con este fortalecimiento de capacidades, el intercambio de conocimientos, es parte de nuestro plan de trabajo. A lo largo de este 2025 vamos a explorar temas claves como este de sistemas de alerta temprana, y vamos a ver experiencia de sistemas de alerta temprana ante inundaciones, ante sequía o de multiamenaza, pero también vamos a revisar a lo largo del año otros temas claves como la prevención de incendios forestales, preparación ante huracanes, la recuperación de medios de vida, postdesastre, la integración de la adaptación al cambio climático y la reducción de riesgos en los procesos de desarrollo, los temas de género y gestión de riesgos, recuperación temprana, infraestructura resiliente, todos temas que identificamos a inicio de año en un taller en el que muchos de ustedes participaron, y en el que priorizamos algunas áreas de fortalecimiento de capacidades para nuestras oficinas país. Entonces, hoy abordaremos un tema crucial, que son los sistemas de alerta temprana, que es una herramienta fundamental, como bien saben, para reducir el impacto de desastres, que se ha integrado también a la agenda de adaptación climática. Y la importancia de los SATs radica justamente en su capacidad para salvaguardar vidas humanas, proteger ciertas infraestructuras críticas, minimizar daños económicos, ambientales, al dar alertas precisas, oportunas. Y en los últimos años ha tenido un impulso bastante grande, ¿no? Como bien saben, pues se lanzó a partir un poco de las inundaciones en Pakistán el programa de sistemas de alertas tempranas para todos, con el fin de garantizar la protección universal contra eventos hidrometeorológicos, y se puso que para el 2027 se debía cumplir una meta importante, y fue lanzado por el secretario general, ¿no?, de Naciones Unidas. Y él, pues, recuerda que sí, que todo SAT, y ustedes lo conocen, ¿no?, también como nosotros, pues debe cumplir los 4 pilares, ¿no? Y debe haber una armonía, una sintonía, tanto entre el conocimiento del riesgo, la detección, la observación, el monitoreo de los fenómenos, la difusión, la comunicación de la alerta, pero también la preparación y la respuesta. Entonces vamos a ver en las presentaciones del día de hoy justamente, ¿no?, cómo se organiza un sistema de alerta temprana, pero también vamos a ver casos específicos de Ecuador, de Cuba, de Trinidad y Tobago. Les agradecemos muchísimo a todos los colegas que nos van a compartir sus experiencias en las que el PNUD apoyó en la implementación, ¿no?, de tecnologías avanzadas, en la capacitación de personal, en el diseño de protocolos de actuación, y en la preparación comunitaria, ¿no?, para una respuesta oportuna ante desastres. Para dar inicio, y tengo el gusto de presentarles a Montserrat Chilotel. Montserrat Chilotel es compañera del Centro Regional del PNUD en Panamá, es nuestra especialista en adaptación. Ella nos va a brindar una introducción
a los temas de sistemas de alerta temprana y a la importancia que tiene el tema de sistemas de alerta temprana. Montserrat nos acompaña desde México y es especialista entonces en el tema de adaptación a cambio climático. Le dejo el micro para su presentación. ¿Quieres proyectar directamente? Justamente en eso Perfecto. andaba. Muchísimas gracias, Luis, y Genial. muchísimas gracias por este espacio y oportunidad de trabajar este tema que es tan increíblemente relevante y además es un tema justamente donde nos cruzamos los dos y hemos platicado muchísimo de estas sinergias que hemos tenido y además he tenido el gusto de trabajar con varios del equipo. Como dice Luis, yo soy la especialista regional para temas de adaptación climática. Y como tal, también me toca ver la parte de los sistemas de alerta temprana. Se me pidió un poco que tomara la palabra en esta oportunidad para platicar con ustedes sobre qué es un sistema de alerta temprana, cómo encaja dentro también de la agenda de adaptación y también qué es lo que significa, cuáles son los diferentes componentes y por qué son tan increíblemente relevantes. Entonces, pues bueno, con mucho gusto, les presento, les iniciamos. Esta, por cierto, es una foto padrísima que tomé desde Surinam, donde también hemos apoyado justamente en un sistema de monitoreo de alerta temprana y también sobre temas de calidad de agua. Bueno, esto creo que es la lógica principal. Los fenómenos meteorológicos, los impactos climáticos van a venir siempre. Lo importante es cómo nosotros nos vamos adaptando y vamos dando respuesta a ellos. O sea, no tienen siempre que convertirse en los desastres, en estas pérdidas tan increíblemente. Si venimos preparados, podemos generar herramientas de adaptación. Esta en particular es de la Mojana, que se inunda de una manera periódica. Se dio un tiempo de anticipo y entonces, como ven, la infraestructura se construyó justamente con base en la línea de inundación. La comunidad sabía un poco cuánto iba a llegar el agua, entonces pudo levantar lo que es un huerto local que tienen de hogar a niveles. Entonces tampoco tiene que ser necesariamente muy sofisticada, lo importante es qué haces con esta información y cuánto tiempo te sirve para ir planeando. Entonces, bueno, ¿qué es un sistema de alerta temprana para los que no conocen o esta es su primera introducción al tema? Pues son estos sistemas que son diseñados para monitorear, predecir y alertar a las personas de la ocurrencia de fenómenos naturales antes de que se conviertan en un desastre. Esa es una parte muy importante, o sea, es una acción preventiva, es una oportunidad de dar un tiempo para que podamos tener una acción preventiva ante el conocimiento de que viene un impacto. Su objetivo, y eso es muy importante para PNUD, de la manera que nosotros lo tomamos en nuestro core, nuestro objetivo es salvar vidas y minimizar estos daños económicos y sociales. Entonces, para nosotros no es solo la importancia de tener la tecnología y todos los aparatos, sino realmente medimos la efectividad de un sistema de alerta temprana entre la capacidad de generar una respuesta rápida y efectiva que permita reducir este impacto en vidas humanas, en estos daños que se están teniendo. Entonces, muchas veces algunos colegas se quedan con la idea que nada más en estos sistemas de observación sí son una parte increíblemente relevante porque es lo que te permite tener esta información puntual y concreta, pero realmente también esta otra parte que tiene que ver con la gobernanza, con la comunicación y con la capacidad de generar respuesta es igualmente de importante. Entonces, esto perfectamente para llegar a cuáles son los componentes principales de un SAT. Primero es esta comprensión y gestión del riesgo de desastre, o sea, entender un poco cómo tomo esta información y genero estos mapas de alerta, estos mapas de riesgo y puedo tomar esta información para ir viendo un poco cuáles son estas poblaciones que son más expuestas, que son más vulnerables, cuáles son estas zonas de inundación que se tienen. Entonces, el poder entender toda esta información meteorológica y hacerlo en un producto que me permite evaluar el riesgo para poder tomar decisiones inteligentes en la planeación es la primera parte, es increíblemente relevante, a veces también es increíblemente compleja porque requiere de capacidades de pronósticos, un poco sofisticada, también dependiendo un poco del desastre. De ahí viene la parte de la detección, observación, vigilancia y el análisis, cómo estos sistemas de monitoreo me van ayudando a perfeccionar estos mapas. Esto es particularmente relevante con temas de cambio climático, que ven no solo
estos mapas que no tienen que, de riesgo, que no se mantienen estáticos, sino más bien tienen que ver hacia el futuro con base a las proyecciones de cambio climático, sabiendo que muchas veces estos impactos van a venir diferentes o van a pegar a zonas donde nunca han pegado o van a venir incluso más intensos o trazados, etcétera, ¿no? En la tercera parte es esta difusión y comunicación de alertas. Hay muchas maneras de hacerlo. Existe una tecnología que se llama Cell Broadcasting, donde no sé si ustedes lo tienen, Mira, lo tenemos, en la cual te tú, llegan estas alertas a tu teléfono celular y entonces es una manera rapidísima ¿todo para bien? poder alertar a todos. Lina, creo que tienes tu micrófono abierto. No sé si lo podrías poner en mute. Muchas gracias. Entonces, pues, bueno, entonces esa es una manera, pero también muy importante no solo quedarnos estos medios de tecnología masivas, sino también asegurar que se pueda generar una comunicación que llegue a comunidades también para PNUD. Eso es muy importante porque es esta parte de que nadie se quede atrás. Entonces, ¿cómo empiezo a generar un mecanismo de difusión, una manera de comunicación en la cual la alerta puede llegar incluso a las zonas increíblemente más remotas o a poblaciones que igual no tienen la capacidad de leerlos? Con URI, por ejemplo, en el diseño de alertas tempranas para todos, este proyecto que estamos viendo cómo se puede generar incluso en diferentes lenguas indígenas o cómo es la mejor manera de comunicar en caso a gente que igual no tiene que no sabe leer o no sabe leer español, etcétera. Entonces, todo eso va y es increíblemente también relevante porque pues si no te llega la alerta o te llega y no lo puedes entender, pues es como si no te llegara. Y finalmente, esta parte de preparación y respuesta, que también va muy parte con la manera de cómo empaqueto el mensaje. O sea, si me llega una alerta que me dice, las temperaturas van a ser de este nivel con sequía para, o sea, llegar, eso no me, igual si yo soy un agricultor, no me dice necesariamente nada. Entonces, las alertas también muchas veces vienen que venir con acompañamiento de una comunidad, de saber qué significan estos mensajes y qué significan sobre todo para sus medios de vida o para sus vidas. Y esto también es un gran misterio va a ser muy contextualizado dependiendo a quién le estás llevando esta alerta y qué tipo de capacidad de respuesta necesitan. Como les decía, un sistema de alerta temprana es solamente tan efectivo en la manera que realmente pueda generar acciones preventivas. Entonces, el fracaso de alguno de estos componentes puede generar el fracaso de todo el sistema. Tienen que estar vistos como una enteridad. Y ahí, importante tener mecanismos de retroalimentación que te permitan siempre ir mejorando cómo estás llegando, ¿no? Entonces, también dar estos espacios para ir evaluando de manera continua es increíblemente relevante. Y bueno, ustedes habrán visto las siglas MHEWS o SATMA y dirán, bueno, ¿qué significa esto en comparación de un SAT? Un sistema multiamenaza de alerta temprana aborda sobre todo varios tipos de peligro que pueden ser similares o diferentes en los contextos, que pueden ocurrir por sí solos o que pueden generar un impacto en cascada, ¿no? A través de algo de tiempo. Pueden ser para situaciones inmediatas, por ejemplo, va a haber un huracán y ese huracán va a generar inundaciones costeras y además van a entrar a las zonas de las tomas de agua, entonces va a reducir va a generar contaminación de las tomas de agua, etcétera. O sea, este tipo de sistemas de alerta que son un poco más complicados y que ven como una amenaza va generando otro tipo de situaciones en cascadas. Eso es lo que hace un SATMA o un MHEWS. Son complejos en la idea que te obligan a tener muchísimas filosofías, muchas personas que están viendo la amenaza de a través de diferentes perspectivas y además tienen que saber trabajar de manera conjunta, ¿no? O sea, cómo uno puede llegar a absolutamente otro y cómo te puedes generar una respuesta mucho más integral. Entonces, aquí el tema de la eficiencia, la coordinación, la coherencia, una compresión más amplia, se vuelve increíblemente relevante. Este enfoque multidisciplinario, por ejemplo, para poder identificar, monitorear los riesgos, identificar cuáles son los triggers. Ejemplos de sistemas multiamenaza son aquellos que pueden predecir los incendios forestales. Por ejemplo, te predicen, ha habido las temperaturas muy altas, muchísimo viento, no ha llovido en mucho tiempo, entonces esto me genera una alta probabilidad de incendios forestales, mismo deslizamiento, desertificación o sequía, que eso es la parte justamente cuando estamos viendo amenazas que son de tiempo un poco más lento.
¿Cuáles son estos actores principales? Como les decía, requiere mucho la parte de coordinación con una gran amplia gama de actores. Y ahí los mecanismos de gobernanza, cómo se comunican, cómo se generan estos comités de acción rápida o de monitoreo, tanto a nivel nacional como a nivel local, son increíblemente relevantes. Entonces aquí verán, por ejemplo, que hay una gran diversidad de actores, o sea, son agencias gubernamentales, en el caso de sequía, Ministerio de Agricultura, probablemente Ministerio de sistemas de agua, definitivamente sistema meteorológico, y al mismo tiempo incluso empresas privadas, por ejemplo, cuando tenemos que ver con temas de recursos o como temas de ingresos, ¿no? Inundaciones para infraestructura, etcétera. ONGs, capacidad de respuesta, etcétera. Entonces, la verdad, el tema de gobernanza, coordinación se vuelve muy, muy relevante. Y bueno, yo veo el tema de adaptación, entonces, ¿por qué nosotros estamos viendo los sistemas de alerta temprana como medidas de adaptación climática? Y aquí quiero regresar un poco a la raíz de las definiciones. ¿Qué es la adaptación climática en general? O sea, ¿cómo lo definimos? Es este proceso de adaptarse a los impactos de cambio climático, queriendo generar mayor resiliencia de poblaciones, economías y países. Y el tema de estos impactos de cambio climático son muy relevantes porque buscan no solo el adaptarte a tus riesgos presentes, sino sabiendo que con las condiciones de cambio climático, con las proyecciones, vas a ver amenazas, impactos que igual tú no habías considerado futuros. En lugares que antes no se inundaban, puede que van a haber inundaciones. Lugares que antes no tenían sequías, van a empezar a haber procesos de desertificación o de sequías, por ejemplo, el caso del Caribe, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo usar esta información de proyecciones climáticas para poder generar una resiliencia, una capacidad preventiva entre los impactos de manera que las poblaciones, nuestras economías, la sociedad pueda verse protegida? En ese sentido, entonces, estos sistemas de alerta temprana nos empiezan a dar las primeras alertas para poder atender estos impactos cuando estamos viendo para llegar. Una advertencia, por ejemplo, con 24 horas de antelación ha sido ligada con reducir los daños de hasta un 30%. Y quiero aquí destacar también el caso, por ejemplo, de Cuba, en la cual, la verdad, a pesar de ser una zona que recibe una infinidad de sistemas de huracanes, el tener sistemas de alerta temprana increíblemente útiles, eficaces, ha reducido los daños en impactos de vidas humanas de una manera considerable. Y si te das cuenta en ese sentido, invertir en los sistemas de alerta temprana como una medida de adaptación tiene muchísimo sentido. Se puede ofrecer hasta 10 veces el retorno de su inversión en poder generar esta reducción en daños, ¿no? Y bueno, en PNUD contamos actualmente por parte del equipo de adaptación, se cuenta con una cartera de 71 proyectos de SATS en más de 50 países con un valor superior a los 800 millones de dólares. Y en todo esto, ¿qué hemos aprendido? Porque creo que también eso es muy importante. Lo primero es los SATs es muy importante que se ajusten a las circunstancias y contextos nacionales. Tienen que ser efectivos para la zona que están entendiendo. Esto significa que tienes que comprender la sociedad donde lo estás implementando. Tienen que contar entonces los sistemas formales, estos sistemas nacionales, pero también esta capacidad comunitaria de respuesta y de cómo comunicar la información, incluso generar la capacidad de observadores comunitarios que te pueden ir diciendo en temas de inundaciones cuando están viendo estos riesgos. Tienen que generar conexiones, construir sobre sistemas, estructuras existentes que funcionen. O sea, aquí lo que funciona en Estados Unidos no es necesariamente lo que va a funcionar en México, ni necesariamente lo que va a funcionar en otro lugar. Tienes que trabajar con la que yo existe porque esta gobernanza no la puedes crear de la nada, tiene que fortalecer lo que se tiene. Y finalmente, el tema de la sostenibilidad es clave, normalmente es lo más complejo de lograr. Entonces, buscar sistemas de tecnología que son apropiados, trabajar con sistemas, mecanismos de gobernanza que ya han demostrado esa efectividad, generan realmente una capacidad de autosostenibilidad de los sistemas. Y pues bueno, con eso termino, creo que pasé un poco. Muchísimas gracias por el tiempo. Muchas gracias, Monse. Un aplauso, por favor, para Montserrat por una presentación clarísima. En 15 minutos nos ha dado un buen brochazo, un buen vistazo a, a
a los sistemas de alerta temprana, a su funcionamiento, a su importancia, a los componentes, pero especialmente también recogiendo desde su experiencia, pues algunas lecciones que debemos tomar en cuenta luego para la implementación de los SATs. Podemos tomar 3 minutos para algunas preguntas, pero veo que sí, Livia, por favor, adelante. Buenos días a todos. ¿Se me escucha? Perfecto, Sí, te Olivia, escuchamos buenos bien. días. Gracias, muchísimas gracias, Monse, por tu explanación. Y yo tengo una duda, o sea, los SAT sabemos que tienen varios puntos, ¿no? De complejidad. O sea, uno es la fiabilidad de los datos. Entonces, hay todo un conjunto de arreglos entre las instituciones que proveen esa base de Le datos. escribieron a las 9 de Panamá So- y ¿Perdón? hay algún Carlos, creo que horario tienes cambiado tu de Panamá Norte. micrófono prendido. Car, sí. Ya, además también una cuestión de forecast, por ejemplo, el PNUD utiliza mucho el International Futures como elemento también de generar forecasts, pero mi duda viene también la cuestión de la fiabilidad, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en Brasil se utiliza mucho el sistema por los teléfonos móviles. Entonces llega alertas a las personas, ¿no? Y en Brasil mucha gente, incluso de distintas clases sociales e incluso grupos vulnerables, tienen un móvil. Pero pasó hace muy poco tiempo, semanas atrás, Google, que es la plataforma que emite este sistema de alerta, que está relacionado con el sistema de alerta de gobierno, emitió una alerta de derrumbe de tierra en una región que pasó por una catástrofe, o sea, una situación muy compleja de desastre hace 2 años y envió a esta región en el litoral a las personas diciendo que iba a haber un derrumbe de tierra. Pero fue una alarma, un error del sistema. Entonces, mi punto aquí va así, ¿qué podemos hacer? Porque en ese sentido, las personas perdieron la confiabilidad en eso. Entonces, desde el PNUD tenemos como, no sé, pensar algún sistema de regulación, de control, para justo que este conjunto de arreglos que hay por detrás, cómo responsabilizar a la empresa que emite esos alertas. No sé si tenemos algo que podemos hacer o algún case. Y muchísimas gracias y perdón por ponerme a hablar demasiado. Para nada, Olivia, muchas gracias por tu pregunta. Luis, ¿quieres que la conteste? Vemos si hay una más o tú dime. Eh, no, yo creo que nos va a dar tiempo solo para la pregunta de Livia. Muchas Porque gracias. Me acompaña perdón, desde Brasil. Luis, en el chat hay una también. Ah, perdona. A ver, sí. Y te Ok. traslado entonces la pregunta, Monse, y a lo mejor sí, respondes a ambas. Es de Yo, Grisel y tiene una consulta. ¿Qué unidad de medida se toma para un SAT multiamenaza con la amenaza a mira, Andrés, inundaciones, cuenca, deslizamientos, volcanes? Y tiene otra consulta, ¿existe alguna metodología para implementar un SAT multiamenaza? Súper, muchas Y gracias. recuerdo a los colegas si tienen el micro encendido, si lo pueden apagar para, sí, no interrumpir al presentador. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Livia, y muchas gracias, Gloria. Sobre tu pregunta, Livia, el tema de la calidad de los datos es increíblemente importante y fíjate que es una cosa que escuchamos en todos los países, o sea, sobre todo cuando ya se genera una falsa alarma, la verdad es que la confianza en la población se pierde. Y ahí creo que viene por dos lados. Te puedo yo contar una experiencia que tenemos en Colombia, en La Mojana, donde tenemos, digo, que es una zona que se inunda de una manera periódica y hemos trabajado para generar un centro de pronósticos locales que apoya también a generar esta información que viene a nivel nacional. Porque muchas veces, y sobre todo pasa cuando tienes que llevar a hacer a comunicaciones increíblemente locales, existe esa falta de verificación de información local que te permite ir refinando la información. Entonces, uno,
Sí existen estándares para calidad de datos que los emite la OMS. Muchas veces existe una falta de capacidad para los institutos meteorológicos, ya sea financiera, técnica. En algunos países el instituto meteorológico es como de 5 personas, donde se va perdiendo. La OMS genera sistemas de entrenamiento y también nosotros trabajamos mucho para poder implementar estas métricas de calidad de datos. Con mucho gusto que termine, les pongo el link de cuáles son como que los procesos para asegurar data quality. Pero yo en lo personal soy una fiel creyente de generar redundancias y por eso cuando hablo yo de monitoreo comunitario es muy importante. En la Mojana se genera alertas de diferentes niveles y se tienen primero estas bases que vienen de los sistemas nacionales, estos sistemas más formales, pero también tenemos observatorios comunitarios que hemos puesto diferentes pluvímetros, hemos puesto diferentes niveles de saber en qué momento el agua está llegando a un nivel, sobre todo en la parte de cuenca arriba, que va a poder generar una inundación abajo. Entonces, esa información también la complementamos con esta información comunitaria. Se llega al centro de pronóstico local y es ellos que alertan justamente, aseguran que la alerta esté empalmada. ¿Cuál ha sido nuestro éxito en esta región que siempre se inunda? Hemos recuperado la confianza y además a través de una participación efectiva de estos líderes comunitarios y hemos incluso generado alertas antes que los sistemas nacionales meteorológicos para poder emitirlas, ¿no? También eso nos ha dado una parte de preparación. Entonces ahí es lo que te digo, esta parte de los protocolos de coordinación. ¿Cómo generas esta verificación en campo y además en qué momento lo vas tomando en serio y en qué momento vas alertando para ir reduciendo esto? No existe una regulación como tal, pero sí existen, te digo, estos estándares de qué significa tener calidad de información, ¿no? Y también en qué momento vas generando estas redundancias. No sé si con esto respondí tu pregunta. Y Monse, tenemos a Jorge que nos pide también sí, la palabra para una pregunta. Jorge, muy rápidamente, por favor, para poder entrar a las experiencias de país. Jorge, ¿sigues con nosotros? No, parece. Jorge, si no, a lo mejor puedes retomar tu consulta después cuando conozcamos las experiencias de país. De nuevo, entonces, un aplauso muy fuerte, un abrazo muy grande. Perdón, Monse, sí. No, y Sí. luego la pregunta de Grisel, pero Sí, por Grisel, favor. si quieres te puedo responder en el chat para no atrasar a todos. Sobre temas de volcanes, dejo que Nuri lo maneje porque eso Ecuador es mayor experta, pero todo lo demás te contesto en el chat. Bueno, gracias. Gracias a Livia y a Grisel por sus consultas también. De nuevo, muchas gracias a Monse por su clarísima presentación. Un abrazo muy fuerte. Sí, vamos a seguir entonces en contacto por el chat. Y pasamos entonces a la experiencia de Trinidad y Tobago. Stefan, are you here with us? Yes, here we have Stefan. Stefan he's from the country office of PNUD of UNDP in Trinidad and Tobago. He has been the coordinator of 2 phases of a multi-hazard early warning system at community level. He's now in a different role, but is still well related to early warning systems in the country. So it's a big pleasure to have him with us to share his experience in community-based early warning systems. So Stefan, the floor is yours, and would you like to share your presentation directly? Buenos días a todos. Samsung? Yeah, Samsung. Sí. Sorry, I will. Okay. Could you please Can you please mute your mic?
Ah, Gracias. yeah, Es mejor. it is. Buenos días a So, todos. Y gracias, Lucho, por presentarme y compartiré mi pantalla en unos segundos. thank you, Stefan. Puedes hacer la Sí. presentación en inglés o en español porque tenemos interpretación. Me voy a hacerlo en inglés. I'll do it in English. Can you see my screen? Yes, it's coming. Hey, we can see your screen, but not the presentation. Right, yeah, I'm gonna push up the presentation now. Forgive the background noise. I have my kids with me, and this is a long weekend. So this weekend is actually Carnival weekend in Trinidad. Carnival is next week, Monday and Tuesday. Enjoy it. But today is a public holiday, well, a holiday, an official school holiday for them because Carnival festivities started a few weeks ago, about 2 or 3 weeks ago. And because we're now kind of in the heat of the moment, they tend to give holidays the days before. So you may hear some background noise. I do apologize in advance. Let me go to the first screen. Right, yes. See, good morning, everyone. Luis would have mentioned, I am hearing a background noise. Thank you. As Luis would have mentioned, I was a project manager for the Community Flood Early Warning Systems project that was funded by ECHO, European Civil Protection Humanitarian Aid Operations, the humanitarian aid of the EU. They funded the project in 2021 to 2023, and then from 2023 to 2025. So the second phase of the project is currently being implemented. In the first phase of the project, we targeted 7 beneficiary communities, 5 in Trinidad and 2 in Tobago. And in the second phase of the project, which we're in now, we are doing 12 communities. So it's a total of, 10 communities. So it's a total of 17 communities, 12 in Trinidad and 5 are in Tobago. We've partnered with national agencies, Water Resources Agency, WRA, Office of Disaster Preparedness and Management, Ministry of Rural Development, Local Government, Ministry of Works and Transport, Met Services. Let me see if I can make this smaller. Right, and the Tobago Emergency Management Agency, because it's important to recognize that in as much as Trinidad is one country, Trinidad and Tobago is one country, we have 2 islands. So Tobago Emergency Management Agency is the equivalent to the ODPM in terms of national coordinating bodies for disaster management specific to each island. I'm not going to go through all the objectives because I'm sure that Luis and they will be sharing the slides with you all after, but we've been able to, through phases 1 and 2, receive 1.25 million euro, which is just about 1.4 million US, to support early warning system activities and expansion in Trinidad and Tobago. So a quick background of Trinidad. Trinidad is highly vulnerable to climate change impacts and flooding. So every year, every few years, 2019, 2022, 2023, we've had significant impacts of flooding across various areas of the country, largely because there's a significant unplanned development, inappropriate infrastructure, inadequate infrastructure, and unregulated development across the country. Added to that, we have a context where our legislative environment is dated. So we're dealing with 1976 disaster management legislation, which doesn't speak to anything about climate mitigation, climate adaptation, any of the more recent developments or trends that are thematic areas that you would find in relation to comprehensive disaster management and climate mitigation. So I recognize that there was a clear need to enhance coordination and governance mechanisms, but recognizing as well that if we were to approach it from a largely national legislative point of view, it would have taken too long based on the implementation time of the project being 2 years. So we recognize that it was more important to establish an interagency coordinating mechanism, an ICM, which could have fit within the duration of the project while still supporting the larger national legislative push for more recent or more up-to-date legislation. And there's also very limited capacity with a very narrow structure in Trinidad. So there aren't many agencies that deal with disaster risk management. It's only 2024 that the University of the West Indies designed a program really geared towards climate mitigation, climate adaptation, and that's a climate
a climate studies program that comes out of the Institute of International Relations under the UE in Trinidad. But that's still to say that many other the general capacity with and the circle within of circle of resources that focus and specialize in disaster risk management is very small in Trinidad. So UNDP's role is that we've aligned the SDGs, particularly SDG 13 and SDG 11 with the project. And we've used CFUs as a broader strategy to build climate resilience. So basically we support ODPM and TIMA in building climate resilience and reducing disaster risk management in vulnerable communities. Phase 1 of the project sought to expand, phase 1 of the project sought to consolidate the efforts that were being made at a national level for early warning systems specific to 7 communities because of budget limitations and the need to focus on having sort of like a proof of concept. And then phase 2 has been to take the benefits and the realizations from phase 1 and scale them up and institutionalize it, which is what we've been doing so far. Some of the key challenges that we've identified through the implementation of the project has been that there's limited community awareness despite significant investments. And I will get to that a little bit further because what we've done through the projects has been, in the beneficiary communities, we've trained persons as community emergency responders and their targets that that I'll mention a little bit later on in the presentation. There is also inadequate coverage for early warning systems and communication mechanisms. So even though there's an improvement in the early warning systems coverage, the communication mechanisms that are tied to the early warning systems, to be able to send out alerts, to be able to send out warnings or advisories, it's very expensive. So you tend to find that you have more pull factors where communities or individuals or persons who are interested in this field tend to be the ones who seek out the information as opposed to the agencies being able to push out the information. Now, this is in a context where 2 years ago, the Office of Disaster Preparedness and Management would have launched something called PANS, Public Alert Notification System. It's also symbolic to our national instrument, PANS, the steel pan. And that's to say that despite that, the communication mechanism is very expensive because for us to be able to provide early warnings to every single hazard impact or every single potential hazard impact, whether it's from Sahara dust resulting in poor air quality or drought conditions or severe wet conditions which could lead to increased flooding. Every time you have to send out a mechanism, and Trinidad also suffers from fires, dry season fires. So we have a variety of exposures to hazards, and every time you send out a message, it's an expense. And with limited public funds, there's often a prioritization of what messages need to be sent out and when, based on the degree of the impact and of course the hazard itself. There's also fragmented coordination among stakeholders, government, communities, and NGOs, but the interagency coordinating mechanism and the continued support from phase 1 and phase 2 of CFUs has helped to address most of that fragmentation. It still exists, as you would naturally expect that fragmentation would exist, but it's been mitigated based on the intervention of the CFUs project. And there's, as mentioned before, and I'm glad that Monty would have mentioned it, there's the challenge with data and challenge with localized data makes it difficult for effective flood, in this context, flood forecasting and response. The impact has been that there's recurrent flood damage to homes, agriculture, and critical infrastructure. So the persons who've been impacted in 2018 and 2019 tend to be the same persons impacted in 2023 and 2024. And likewise, you'd find that for years in the past. So the disaster management units tend to keep a log or a record of persons who've been impacted. And you tend to find that there are patterns of areas that require infrastructural development, that require more intervention. But despite the intervention, there are multiple things that need to be affected or need to be changed. It's a matter of changing culture and mindsets, because pollution is a big contributor to flooding in Trinidad. Usually when it floods, especially up in the mountains, and it comes down, it brings down a barrage of just waste and discarded waste. There's also unplanned development. There's also inadequate infrastructure, so that the drains and the rivers, you tend to find that houses keep building and building and building, but that the drains and the runoffs
haven't increased their size or capacity. Economic challenges are also at the community level where, because the same persons are often impacted, it's difficult for them to continue to be resilient, to demonstrate that resilience when it is that they always have to be taking their funds, whether it's their savings or whatever income they may have, to try to recover, to get back to that point of pre-disaster or pre-impact. And there's often a strain on emergency response systems, being the disaster management units, which are inadequately structured to deal with the types and impacts of hazards that occur within the regional corporations. So I'm going to show you now. Okay, so this is back to the CFUSE approach, where the approach was for the project to have a community-centered design, because we recognize that for sustainability purposes, it's important to have the communities at the center of everything that we were doing. You realize, so for the CFUSE approach, we basically adopted 3 key pillars. The first one was community-centered design, or the people. The second one was the equipment, and this isn't in order of priority. The second one was the equipment or the technology. So we used solar-powered stream gauges, weather stations, and hydro. And in phase 2, we purchased a hydro surveyor, which is to test the actual modeling of it uses sonar in the waterways, so it actually maps out the riverbed, and it can also do flood runoff relationships. So it can tell you the volume of water and the speed of the water, which can help when it rains. You can tell basically the discharge rates, and that can help you determine, okay, well, how much more of the river needs to be dredged, so that you can have a faster outflow or a broader outflow or a slower outflow, depending on the river, depending on the water course, or how the water course could be probably repositioned or redesigned so that it could flow back into maybe one of the reservoirs or dams. Capacity building and governance. So those are the 3 pillars: people, equipment, and governance. And you would see that reiterated below. Real-time flood monitoring data collection that feeds into the equipment, which comes, so the equipment is one thing, but having the equipment generate data is another. And then being able to use this data to inform decisions is really the process that we were using, one of the processes that we were using throughout the project. Recognizing that access to data was challenged, and that it was also expensive for the government to be able to keep communicating and pushing out these communications and messages to the vulnerable populations, or the populations most at risk, we created a website called floodwarnings.gov.tt, which basically takes the back-end data information and data that is collected by the government agency and pushes it out to the national public. So it's available to anyone here, and even in this meeting, you can check it, floodwarnings.gov.tt, and you will be able to see the stream gauges. The stream gauges are strategically located across the country, across the major waterways. And for you may also see the letter R, and that's for a rainfall gauge, which collects data so that we have an idea of how much rainfall is collected across the country. And then that fed into capacity building in the specific communities that were targeted under phase 1 and 2, strengthening the communities through community action plans, capacity building, flood response manuals, and the interagency mechanism, ICM protocols. So just a quick demonstration, well, not really a demonstration, but just an image here on the right-hand side. You will see the website, floodwarnings.gov.tt, and this is what I was mentioning to you, the R's and the S's. So when you click on one of the letters, more specifically the S's, you will see 3 different bars: a blue, a yellow, an orange, and a red. And this indicates, those bars indicate, the blue indicates the water line, the yellow, orange, and red are the threshold levels specific to each community, or specific to that rain gauge. Sorry, specific to that stream gauge. Under phase 1, some of the achievements is that we would have covered an enhanced coverage of the early warning system to 198,000 people, and that's significant considering our population is just about 1.4 million people. We've trained 210 persons as community emergency responders and community hydrological observers. We established the interagency mechanism and enhanced public access to flood monitoring data, which is the website here. So in phase 2, we're targeting 10 communities covering an additional 50,000 of the most vulnerable residents, the most at-risk groups. We're training another 300 persons across both Trinidad and Tobago.
And we would have, as I mentioned before, we had procured additional equipment with the River Silver, and we generally, so far, we've improved flood forecast accuracy by about 30% in the country. Some of the key Only 2 more takeaways. minutes. Sure. Thank you, Lucho. One of the key takeaways, and I know that you can all read these slides, is that this branding has been critical to us for the project. So this branding was created specifically under the context of the project. And what the national partners did, Water Resources Agency here, is that they've taken this and expanded it and produced it to all their infrastructure, all their stream gauges and rainfall stations across the country. So the project has built visibility beyond and sustainability beyond the project, because now when people see it, they say that's a UNDP project or that's an EU project. Or they recognize that this is all now part of an early warning system and an early warning infrastructure that benefits them. Very often they drive past it and they see it, they recognize the sign and they say, hey, we have coverage, and they don't realize that this is something that existed before, but because of the branding of the project, they've now realized that this is wider and broader than they had originally anticipated. So some of the challenges that we have is sustaining community engagement. It's always nice when it is that you get communities through the project involved and interested. But some of the operational challenges has been community engagement. Generally, over time, you have attrition, and that's a natural process. The good thing about it is that in terms of mitigation, we have a national partner, Ministry of Rural Development and Local Government, who's responsible for the community engagement. So they are constantly on a campaign to improve and engage in community emergency response training. And the institutional challenges, there's limited funding for continuous development and continuous improvement. So equipment and technology, as we all know, becomes obsolete after a few years. Just a few years ago, equipment, some of the stream gauges that were previously already existing in the system before the CFUSE project, the batteries started to go. But through public-private partnerships, they were able to secure funding for 26 batteries, and it was recently posted on the Ministry of Rural Development and Local Government's website. So it's through public-private partnerships that we've been able to overcome institutional challenges, and of course the environmental challenges, which largely are beyond our control. And Trinidad is unfortunately not very engaged in climate adaptation, maybe more mitigation activities. So it makes the unpredictability of climate patterns and the impact of climate hazards to be more drastic and more severe when it occurs. The way forward, we've been trying to secure funding for an additional phase 3, which is really to expand and deepen the regional impact and engage in more knowledge sharing beyond Trinidad and Tobago, because we recognize that in similar forums like this, it's necessary to share the knowledge and share the experiences of Trinidad and Tobago and how multiple countries within the region or across the region or internationally could benefit. Strengthening linkages with regional and climate resilience initiatives, and supporting the updating of DRM legislation, specifically as well the CDM plan that's currently before Cabinet. I think that's it for me. I hope I was within time, Lucho. Thank you. Thank you very much, Stefan. Big applause for him as well. Thanks for sharing this community-based experience and also emphasizing key aspects of the early warning system, the need of this being impact-oriented, this of being like also the strengthening of community, and putting an emphasis at the country level, and the need to articulate and to connect people, equipment, governance, and coordination for all these efforts. We're running a bit late, so thank you very much, Stefan. We will move to our next country experience. That will be the case of Ecuador. And please place your questions to Stefan in the chat, and he will be responding those questions directly in the chat. So now we'll move to Ecuador, and we have Nuri Bermudez already with us. Bye. Stefan, please stay with us to respond to questions in the chat. Claro. Also to learn from the experiences of Ecuador and Cuba. Thanks again. Nuri Bermudez. Gracias. Gracias a ti. Nuri Bermudez. Hola.
Nuri Bermúdez es oficial de programa en la Oficina País de Ecuador, con amplia experiencia en reducción de riesgos, en procesos de recuperación, pero en ese marco también en la implementación de sistemas de alerta temprana. Le agradecemos mucho, como mencionaba al inicio también, por su apoyo en el diseño y preparación de este webinar. Y le dejo el micro para que nos comparta una experiencia de Ecuador en sistemas de alerta temprana anti inundaciones. Gracias, Nuri, nuevamente. Gracias, muchas gracias, Lucho. Bueno, yo voy a centrarme en un componente de un proyecto mucho más grande, el proyecto Adaptaclima Ciudades Costeras. Este proyecto, que tiene su nombre Reduciendo el Riesgo y la Vulnerabilidad Climática en Ciudades Costeras, se desarrolla tanto en Ecuador como en Chile. Y dentro de este proyecto, uno de sus componentes era el sistema de alerta temprana contra inundaciones en una isla, la isla Luis Vargas Torres, en la ciudad de Esmeraldas. Este es un proyecto con fondos del Fondo de Adaptación que llegan a través del Banco de Desarrollo y América Latina y el Caribe, de la CAF, y que, digamos, está ejecutando. ¿No se escucha? Sí, te escuchamos bien, pero hay alguien con el micro Ok. abierto. Por Y favor, teniendo el Ministerio del Ambiente como la autoridad nacional designada. Bueno, ya vemos la problemática, una problemática fuerte de inundaciones. Ahí le dice IMP, PNP. perdón, ¿pueden ¿Tienes el micro poner su micro en encendido? silencio? Francisco López. Ya lo he puesto. Gracias. Tenemos esta problemática de inundación. Esta es una cuenca muy, muy grande. Esto es una cuenca con una superficie de 21.418 kilómetros cuadrados. De hecho, en el mapa estamos viendo la ciudad de Quito. No sé si se ve que estoy señalando. Y se ve como la gran cuenca que llega con todo este delta, el delta de las Esmeraldas, llega y se desemboca aquí en el Pacífico, en el Océano Pacífico. Es una de las cuencas más grandes del país y nosotros estamos únicamente y puntualmente trabajando en una zona de esta gran cuenca. Estamos apenas trabajando para hacer un sistema de alerta comunitario para 1 kilómetro cuadrado, porque es una fuerte, digamos, problemática el tema de la inundación en la isla Luis Vargas Torres. La problemática en la ciudad de Esmeraldas, esta ciudad que está en parte norte de Ecuador, en la provincia del mismo nombre, Esmeraldas, tiene 211.858 habitantes, de los cuales 51% son mujeres, y específicamente es esta zona, la que está aquí marcada en amarillo, la zona que se inunda porque llega a la cuenca de las Esmeraldas, que desemboca en el Océano Pacífico. Ustedes pueden ver la isla completamente inundada de lado y lado, y también ven esta vía que se ve en la foto del lado derecho, que cruza la isla, y se ven los dos lados de la isla inundados. Alrededor de 2.800 habitantes viven en esta zona, y por supuesto lo que no debía haber ocurrido es que exista población en esta zona ni en estas islas que están en una zona de alto riesgo. Bueno, ya lo mencionó Monse, un sistema de alerta temprana tiene 4 componentes. Siempre, digamos, vamos a tener estos 4 componentes: el tema de conocimiento del riesgo, el tema de detección y monitoreo de la amenaza, la diseminación, cómo difundimos esta alerta, y la capacitación y preparación a la comunidad. Basados en estos 4 componentes, este sistema de alerta temprana empieza con el conocimiento del riesgo. El conocimiento del riesgo entendiendo la amenaza, la exposición, la sensibilidad, las viviendas, la vulnerabilidad, que también tiene este nombre, y la capacidad adaptativa que existe. No voy a entrar en mayor detalle por los temas del tiempo, pero ustedes ven que en cada uno se hizo un análisis muy detallado para entender y conocer este riesgo. Esta es la parte del conocimiento de la amenaza. El análisis de la dinámica del río Esmeralda, se corrieron el modelo hidrológico y el modelo hidráulico
había alguna colega que estaba, Grisel me parece, consultando algo sobre estos modelos. Los modelos son algunos modelos que permiten entender la hidrología y la hidráulica de estos flujos. Y con esto se establecieron umbrales de alerta. Estos umbrales de alerta para saber en qué momento se tenía que activar una alarma para difundir este momento en el que la isla se inunda. La conclusión de todos estos análisis nos muestran que la marea por sí sola no inunda la isla. Lo que genera la inundación de la isla es un factor que incrementa y agudiza ese patrón de inundación y que es una barrera que evita el desfogue natural del río Esmeraldas. Si se inunda la isla cuando hay lluvias intensas y a la vez hay una marea alta. Cuando estos dos fenómenos se juntan, una marea alta y lluvias intensas en la cuenca media y baja de esta gran cuenca, entonces tenemos este problema de inundación de la isla. Con esta información pasamos ya al parte del conocimiento de riesgo también desde la exposición y desde recorridos en toda la cuenca para entender con más claridad en un trabajo con la población para entender hacia dónde tendría que ubicarse los diferentes elementos de este sistema de alerta comunitario. Aquí se puede ver, digamos, el mapa y claro, la parte norte de la isla todavía no, es una zona de manglares en donde no hay población, es decir, la isla se inunda, es un fenómeno natural, pero no causa estragos y la mayor problemática es en la parte más poblada, especialmente en esta pequeña isla que casi es una formación como un tipo de banco de arena que se ha formado, en donde también hay población. Y este es uno de los problemas más serios en este sector. Con esta información pasamos al monitoreo y alerta, el segundo componente de UNSAT. Se decide, después de todos los análisis, que es necesario tener una estación de monitoreo en el delta en el punto del mar para controlar el tema de mareas y una estación de monitoreo de lluvias en la toma alta en la zona de San Mateo. Con estas dos se puede tener un conocimiento que permita saber en qué momento se va a desbordar el río y va a empezar a entrar en la isla, con lo cual se va a activar una sirena. Por supuesto, este monitoreo y alerta tiene una cantidad de actores, una cantidad de mediciones que ocurren automáticamente, que van a este concentrador de datos que está en el ECO 911, y que luego de esto pasa a varios responsables. También hay un sistema redundante en el municipio de Esmeraldas, en la Secretaría de Gestión de Riesgos, y hay toda una serie de protocolos institucionales que se activan para atender la emergencia. Ya a nivel de la divulgación de la alerta se colocan sirenas. Esta sirena se activa de forma automática a partir del momento en el que los umbrales suben, entonces se activa la sirena a cualquier hora en el que el río esté empezando a desbordarse o esté inminentemente con una posibilidad de desbordamiento, y también empieza la instalación de mapas, de rutas de evacuación y la señalética de evacuación. Este es el tercero, se divulga la alerta a partir de esta sirena directamente a la población. Y el cuarto componente que tiene que ver con preparación para la respuesta, porque todo esto, digamos, solo funciona si es que, digamos, la población conoce y sabe cómo reaccionar, sabe cuáles son sus puntos de evacuación, sabe qué es lo que tiene que hacer. Entonces, este es un proceso permanente de conformación y capacitación de los comités comunitarios de gestión de riesgos, de las brigadas de evacuación, de primeros auxilios, de control de incendios, las simulaciones que tienen que hacerse con la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos y las instituciones, y la entrega de algunos kits para, en el caso de que se necesite, que las mismas brigadas de evacuación o de primeros auxilios atiendan, digamos, las necesidades de la población. Este es el cuarto componente, el de preparación para la respuesta. Algunas lecciones aprendidas del proceso. Podemos tener los sistemas más sofisticados, pero si no entendemos un sistema de alerta temprana como la conjunción de estos cuatro elementos en donde la preparación para la respuesta es fundamental,
Es decir, la socialización comunitaria, la socialización a los tomadores de decisiones, los simulacros permanentes, no solo del barrio, sino vinculados los del barrio con los cantonales, con la comunidad, difícilmente, digamos, se puede tener un sistema que sea fuerte. Estos son temas que se tienen que hacer de forma permanente. También hay algunos desafíos. Estos temas necesitan unas actualizaciones periódicas, necesitan reuniones preparatorias de los comités de operaciones de emergencia, el mantenimiento del SAT en esta fase en la que estamos ya de traspaso total al municipio de Esmeraldas, también es un desafío porque, digamos, existen elementos que por el desgaste, por la utilización o pueden descomponerse y se necesita tener siempre un mantenimiento para que todos los elementos funcionen. Las reuniones de los comités comunitarios y las capacitaciones a las brigadas, como decía, de los comités comunitarios, tiene que ser un proceso recursivo y permanente para que puede, digamos, un sistema de alerta temprana comunitario como este funcionar y alertar a la población en relación a la inundación, que le da alrededor de, este es un proceso lento de inundación, que más o menos le da alrededor de unas 2-3 horas a la población para que pueda ponerse a buen recaudo en relación a la subida del río y la entrada directamente en la isla. También tuvimos que hacer el reforzamiento estructural del puente que conecta la isla con el continente, porque de lo contrario ninguno de estos sistemas iba a funcionar si la población no tenía por dónde salir. La población tenía una ruta muy larga en el otro sentido y lo que hicimos es rehabilitar este puente peatonal que estaba en muy mal estado, casi era una ruina, para que la población pueda salir al continente utilizando este río. Estas son las actividades que se hicieron, como digo, es un componente dentro de un proyecto más grande. Creo que con esto termino y a las órdenes si es que hay alguna pregunta. Muchas gracias, Nuri. Un aplauso también, por favor, para ella por la excelente presentación y especialmente por la experiencia y el balance adecuado que tiene en cada uno de los 4 componentes para lograr entender la situación, ¿no? Ese posible impacto, el monitoreo permanente, la comunicación, ¿no? Y los protocolos también para la coordinación y la preparación comunitaria. El énfasis además que le han puesto no solamente a conocer la amenaza, sino también el proceso de incremento de la exposición y de la vulnerabilidad de la población y la necesidad entonces de un monitoreo también de estos procesos para mantener actualizado obviamente entonces el potencial impacto que puedan tener, ¿no? Estas inundaciones. Sin más, pasamos a la presentación de Cuba. Por favor, las preguntas las pueden poner en el chat. Nuri las irá respondiendo también directamente en el chat, pero tenemos entonces unos 20 minutos para la presentación de Rosendo y luego podemos ya tener entonces las respuestas de nuestros colegas a las preguntas también con unas palabras finales. Rosendo, por favor. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de poder compartir estas experiencias. Perdona, Rosendo, que no te he presentado adecuadamente. Ya. Rosendo Mesías de la Oficina País de Cuba. Todos lo conocen, muchos lo conocen y a lo mejor por eso también olvidé presentarlo adecuadamente. Rosendo Mesías, especialista en reducción de riesgos, también en procesos de recuperación, con una larga experiencia en Cuba, en distintas iniciativas, tanto en zonas urbanas como en zonas rurales, a lo largo del país. Pero tenemos el gusto que nos pueda presentar una experiencia además un poco diferente a las que hemos visto de Trinidad y Tobago y de Ecuador. Se trata de un sistema de alerta temprana ante sequías, entonces que requiere de otro tipo de análisis, de otro tipo de monitoreo también, ¿no? De la amenaza, pero también
entonces diferentes mecanismos de comunicación y de coordinación y de preparación comunitaria. Ahora sí, por favor, Rosendo Mesías, de la Oficina País de Cuba, con ustedes. Bueno, reiterar el agradecimiento y la oportunidad de poder compartir estas experiencias. Como conocemos todos, es una oportunidad para sistematizar y capitalizar el conocimiento, porque generalmente estamos muy ocupados en nuestro quehacer cotidiano. Así que agradezco mucho esta oportunidad. Como decía Lucho, vamos a compartir la experiencia de trabajo de lo que sería un sistema de alerta temprana ante el riesgo de sequía. Ustedes me van a facilitar correr la presentación desde allá por el temor al tema de conectividad de acá de Cuba. Ok, bueno, en relación al tema, muy relevante la importancia de conocer el riesgo que estamos enfrentando. Ya Monse hacía referencia a esta cuestión, toda la cuestión de la repercusión que está teniendo el cambio climático en términos de corto y mediano plazo. Y cuando hablamos de sequía, esencialmente estamos hablando de la crisis del acceso al agua, la disponibilidad del agua. ¿Y cuál es la situación del contexto? Bueno, menos precipitaciones, la tendencia del aumento de las temperaturas, sequías más recurrentes, duraderas y más extensas territorialmente. Las sequías y huracanes concentran las mayores pérdidas que tiene el país en términos económicos, si bien, como decía Monse también, los sistemas de alerta temprana en Cuba frente a fenómenos extremos han sido bastante efectivos en términos de salvar vidas, pero nuestro desafío fundamental es hoy día la protección de los recursos, más en un contexto de situación económica adversa como tiene el país, y la lucha por tener una seguridad alimentaria a nivel nacional. Este tema, además de la cuestión de la precipitación y la temperatura, se combina con la situación del aumento del nivel del mar y la amenaza a la salinización de cuencas subterráneas abiertas al mar, donde se concentra la mayor disponibilidad de recursos hídricos en el país. Ya se habló también de la tendencia al incremento de los incendios forestales, y yo diría que también está el riesgo de combinación con las inundaciones por el paso abrupto de situaciones de sequía a inundación. La próxima. Próxima, por favor. Sí. Aquí, no, perdón, la anterior, disculpa. Aquí estamos viendo que comprender el riesgo de sequía es muy importante, porque estamos ante un fenómeno lento que transita por lo que los expertos denominan varios tipos de sequía: meteorológica, agrometeorológica, y están los factores humanos también del manejo del recurso hídrico. Pero además, toda la cuestión de las pérdidas que hay en agricultura, en el sistema de acueducto y demás. Aquí estamos viendo, según los componentes esenciales de un sistema de alerta temprana, los desafíos o problemáticas que hay tanto en el sector de vigilancia y monitoreo. No voy a entrar en detalle porque quiero más referirme a la respuesta que vamos dando, así como en el tema de la gobernanza de riesgo, todo el desafío de articular actores, de tener protocolos, etcétera, etcétera. El desafío de la dualidad de la gestión de riesgo, desastre y la adaptación al cambio climático en instituciones diferentes, y el tema de las alertas oportunas, más aún en un fenómeno de estas características, como he dicho anteriormente, y todas las medidas que tienen que tomarse, cuya tendencia en el caso de la sequía predomina lo reactivo frente a la adaptación o la prevención. Próxima. Lo que vamos a conversar o a intercambiar tiene como antecedente unos 5 proyectos que hemos trabajado del tema desde el 2014 en 7 provincias, más o menos un monto común de $5,5 millones, y estamos hablando de territorios que más o menos han incidido en unos 3 millones de habitantes. Ahí están los donantes más importantes, pero también quiero destacar que ha habido una experiencia importante con algunos fondos que no se lograron materializar, pero que también contribuyeron al aprendizaje. Hay un punto de partida muy importante, que es la fortaleza institucional del país,
sobre todo en una capacidad que existe a nivel local, a nivel provincial, y que es fundamental para los avances y resultados que tuvimos. Adelante, la próxima. Ahí este esquema puede dar la medida del tipo de alcance de proyectos que hemos trabajado nosotros. Esta es la intervención que hicimos en Santiago de Cuba, que es la segunda provincia en población del país, donde está la segunda ciudad en importancia de Cuba. Y ahí hay una intervención a nivel de la ciudad de Santiago de Cuba, como también en uno de los municipios más impactados por la sequía a nivel nacional, que es el municipio de Guamá, que se ve al lado izquierdo del mapa. Adelante. Bueno, ya tratando de compartir la experiencia según la lógica de los sistemas de alerta temprana, en términos de solución de resultados, hay que decir que en términos generales con todos estos proyectos se ha trabajado o logrado la ampliación en los parámetros de medición meteorológico, sobre todo logrando la automatización de una cantidad considerable de estaciones meteorológicas. También se trabajó el pilotaje de estaciones meteorológicas no profesionales para ampliar la cobertura. Se amplió la red de monitoreo hidrológico, incluido opciones convencionales como la red de observadores voluntarios que trabajan con sistemas convencionales, el monitoreo de embalse y cuencas subterráneas para justamente poder tener el control de la disponibilidad, el monitoreo de la contaminación de cuencas subterráneas, sobre todo abiertas al mar por el tema de la salinización, como hablaba anteriormente. Y otro aspecto importante es la sostenibilidad, pensando en la producción a nivel nacional de determinados instrumentos de medición como la pluviometría y la evaporimetría. Ustedes saben que estamos hablando de una de las cuestiones más caras y el reto de la sostenibilidad en el tema de la vigilancia. El monitoreo y control de las entregas del agua desde la fuente y haber logrado un protocolo nacional de monitoreo del ciclo hidrológico del agua. Luego ha habido también una experiencia importante en el procesamiento y análisis de datos a través, sobre todo, de la digitalización, tanto en el sector de recursos hidráulicos como meteorológicos, insistiendo que afortunadamente en Cuba tenemos instancias de administración a nivel provincial. Las metodologías de análisis de la sequía, sobre todo agrometeorológica, y la ampliación de plataformas de intercambio entre los distintos actores que gestionan este riesgo. Y en el caso de una de las provincias de Cuba, se ha trabajado un piloto de integrar la medición de radares y la pluviometría. Adelante. Ahí hay algunas imágenes de todas las publicaciones ya que se han hecho en función de estos tipos de aportes que hemos trabajado con manuales específicos para cada uno de estos sectores, ¿no? Adelante. En cuanto a la gobernanza del riesgo, que ustedes saben es el segundo componente muy importante. Después de la vigilancia, uno tiene que analizar el riesgo y tomar decisiones. Aquí ha sido muy importante haber trabajado el procedimiento o protocolo operacional de la sequía. ¿Qué es esto? Esto es lo que establece las reglas de lo que tiene que hacer cada actor. Entonces, lo otro que ha sido muy importante, nosotros desde más de 10 años hemos venido fortaleciendo la gobernanza a nivel local con los centros de gestión para la reducción de riesgo de desastre, y ha sido un elemento muy importante en los sistemas de alerta temprana, junto a los puntos de alerta temprana que se han hecho en comunidades, las comunidades más vulnerables. Al mismo tiempo, haber logrado o haber contribuido a actualizar las metodologías de estudio de peligro, vulnerabilidad y riesgo de sequía, que es muy importante, y los planes de reducción de riesgo de desastre. Hemos incidido también en unas estructuras de gestión local muy efectivas que son los grupos locales de manejo de cuencas hidrográficas
así como los grupos que se crean temporalmente para gestionar el riesgo de sequía. Bueno, a nivel comunitario, todo el tema de guía familiar y la divulgación comunitaria a través del trabajo en las escuelas y los medios de difusión a nivel local. Muy importante desde el punto de vista del aviso y la preparación de las comunidades, el haber fortalecido los medios de difusión masiva, sobre todo en el ámbito rural, la radio, además de la televisión local. Y creo que hay que destacar aquí en la gobernanza de riesgo el apoyo que hemos tenido para lograr una guía que promueve la articulación de reducción de riesgo de desastre y adaptación al cambio climático, toda vez que este tema de la sequía de pronto tiene la cuestión de que es tratada desde los gestores de medio ambiente y los gestores de riesgo, y ha habido una tendencia a verlo de forma separada. Por tanto, es muy importante lograr esa articulación desde estas dos comunidades del saber. Esta guía se ha avanzado considerablemente, no voy a entrar en detalle sobre este aspecto, y ahí está relatado. Y se trabajó justamente desde la perspectiva de riesgo de sequía. Adelante. Bueno, aquí algunas imágenes también de la publicación del procedimiento operacional, etcétera. Seguimos. Desde el punto de vista de las medidas, es muy importante hacer hincapié en haber logrado o haber hecho acciones muy importantes en el sector agropecuario, en el control de las entregas desde la fuente, tanto sea subterránea como superficial. La planificación de las entregas según la evolución que tenga la sequía, desde justamente los primeros síntomas que puede dar la sequía meteorológica, y el tema de riegos eficientes, cultivos de secano y cosechas de agua de lluvia. Del mismo modo, en el sector de distribución de agua a los asentamientos, el control de los volúmenes, las entregas y la calidad del agua, la detección muy importante de pérdidas en las redes y tener mecanismos eficaces de reparación ágil. Hay también experiencia de red de voluntarios a nivel de ciudad para poder monitorear las presiones y el acceso al agua en los puntos de más difícil acceso. Del mismo modo, la cuestión de haber tenido experiencia de sectorización en ciudades importantes como La Habana. Adelante. También hacemos referencia, la próxima, a medidas de adaptación propiamente, aunque hay que reconocer que todo lo que he dicho anteriormente justamente califica como medidas de adaptación. Pero aquí habría que destacar otras puntuales, como el tema de cosecha de agua de lluvia en edificios multifamiliares, porque normalmente esto se da a escala de viviendas aisladas, la cobertura de control y monitoreo de las fuentes, de fuentes alternativas. Estamos hablando de fuentes de menos disponibilidad, como pequeños embalses, pozos, etcétera, para comunidades aisladas. El tema de la producción local de filtros domésticos para mejorar la calidad del agua, así como el tema de producción de tanques para el tema de almacenamiento de agua. Adelante. Algunas imágenes, por ejemplo, este piloto del tema de cosecha de agua en edificios multifamiliares. Adelante. Y bueno, toda la cantidad de manuales que se han trabajado en función de todas estas cuestiones que hemos dicho y que he comentado anteriormente. En términos de lecciones aprendidas, tendría que destacar la siguiente: la viabilidad de la estructura institucional para la gestión de riesgo de sequía a escala provincial. Así, aquí es muy importante reconocer la solidez de las estructuras que tiene el país en materia del meteorológico e hidrológico, y también de gobernanza, que han facilitado poder avanzar en esta experiencia. También la experticia que hay en estos ámbitos. Yo siempre digo que en el ámbito provincial de Cuba puedes encontrarte gente del mismo valor que te puedes encontrar a nivel nacional. La articulación de los servicios y gestión de los niveles nacional y provincial
Estoy aquí comentando algunas otras que no puse en esta presentación. Muy importante promover la articulación y ordenar los roles con los protocolos. Esa es otra experiencia muy importante. Aquí está la figura del procedimiento operacional, pero también hay que pensar en lograr herramientas más accesibles y aterrizadas a los distintos actores, decisores, técnicos y comunidad. Digamos, un estudio de peligro de vulnerabilidad y riesgo de sequía no es suficiente por sí mismo. Tú tienes que desmembrarlo y aterrizarlo en salidas ejecutivas y accesibles a estos distintos actores. Esas son cuestiones que hemos aprendido nosotros en este tipo de sistema de alerta temprana, pero también nos dimos cuenta en el sistema de alerta temprana ante inundaciones. Creemos también que gran parte de las inversiones que hemos hecho en función de la sequía son válidas para las inundaciones y otros fenómenos hidrometeorológicos extremos. Y bueno, en términos de desafío, sigue siendo todavía importante seguir avanzando en la generalización y el escalamiento de los resultados alcanzados en estas experiencias, transferir y posicionar los procedimientos operacionales. No basta tener este instrumento legal si no es aterrizado y es percibido y asimilado por los distintos actores que están en estos distintos componentes de los sistemas de alerta temprana. Es un reto la sostenibilidad tecnológica, sobre todo en los sistemas de vigilancia, porque son tecnologías de las que dependemos. De ahí yo hacía el comentario de una de las experiencias de lograr sostener este asunto en el país. Por ejemplo, fabricar pluviómetros y evaporímetros criollos, porque digamos son instrumentos de medición que uno tiene que tener en grandes cuantías. Digamos, estaciones meteorológicas a nivel provincial tú tienes pocas, 4, 5, 6, pero las redes de pluviometría para que sea efectiva estamos hablando de cientos. Y seguir este camino de la integración, de la gestión de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático. En esto, en esencia y a grandes rasgos, la experiencia con estos proyectos de sistema de alerta temprana frente a la sequía. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosendo, también por una excelente presentación y por compartirnos tu experiencia. En este minuto final voy a permitirme a lo mejor responder algunas consultas que han hecho aquí en el chat, pero les pediría también a los colegas y luego pueden darles ya respuestas específicas a partir de sus experiencias. Pero las últimas preguntas están muy relacionadas a la vinculación de los sistemas de alerta temprana a las iniciativas de reducción de riesgo en general y cómo pasamos entonces de una preparación para la respuesta ya a una reducción de riesgos más de mediano plazo y con una visión incluso de largo plazo hacia la vinculación con el ordenamiento territorial, la coordinación que debe haber entre los diferentes niveles territoriales, local, subregional, nacional. Y recojo aquí, respondo con el mensaje que nos deja Rosendo, ¿no? Y el énfasis que él ha puesto en la vinculación de la iniciativa de sistemas de alerta temprana con el proceso de reducción de riesgos, en su caso, en el país, para Cuba, ¿no? Y creo que sí, es importante entonces que estos 4 elementos que tenemos en el SAT, de información, de monitoreo, de comunicación, de preparación comunitaria, esté fuertemente vinculado, especialmente porque cuando hacemos información de riesgos, ¿no? Estamos evaluando y estamos analizando unas condiciones de amenaza existentes ya en el territorio, unas condiciones de vulnerabilidad y de exposición, y estamos monitoreando además cómo éstas se siguen comportando, y si bien nos pueden dar entonces los insumos para también implementar los otros componentes del SAT, también nos dan insumos para medidas de reducción de riesgos, para un ordenamiento territorial más adecuado, y ahí las responsabilidades pues también entonces corresponden a otros tipos de actor. Entonces el marco institucional, la gobernanza ya
de la reducción de riesgo se amplía entonces a otros sectores. Y Rosendo también en su exposición nos presentaba ese marco institucional más amplio, entonces como de la defensa civil o del Ministerio de Ambiente, debemos también involucrar a otros actores ya del desarrollo, ¿no? Ministerios de Agricultura, Ministerios de Transporte, de Educación, de Salud, y es el mismo caso también para las otras iniciativas de Ecuador y Trinidad y Tobago. Tenemos el tiempo vencido y no queremos robarles más tiempo de esta mañana. Les agradecemos muchísimo a Montserrat, a Estefan, a Nuri, a Rosendo por compartirnos la información de sus iniciativas en sistemas de alerta temprana. Creo que ha sido un buen inicio, un buen arranque de nuestra serie de webinars para el fortalecimiento de capacidades en reducción de riesgos. El siguiente webinar se trata de incendios forestales, otro tema caliente, ¿no? Muy relacionado entonces con el tema de incendios. Estamos ya viendo la mejor fecha, pero les estaremos informando. Estamos coordinando entonces con las oficinas que nos van a presentar entonces sus experiencias. Un abrazo muy fuerte desde Panamá, desde el Centro Regional del PNUD. De nuevo el agradecimiento a Montserrat, a Estefan, a Nuri, a Rosendo por sus excelentes presentaciones y gracias a todos los colegas, casi 70 colegas que nos han acompañado esta mañana y les invitamos entonces